Este es entonces el tercer problema del primer reto de nuestro programa de aprendizaje de matemáticas de secundaria. Y dice así, el número, y luego viene este número de aquí, que yo lo voy a leer como 20.200 algo. Es un número de 5 dígitos, que es divisible entre 9. Y nos pregunta cuál será el resultado de dividir 2.200 algo entre 8. Bueno, antes de empezar a resolverlo, sí quiero que quede bastante claro que este número de aquí es un número de 5 dígitos. Entonces eso significa que la A representa un dígito, es decir, un número que puede ser cualquiera desde el 0 hasta el 9. Luego nos dice que todo ese número, 20.200 algo, es divisible entre 9. Eso significa que si nosotros dividimos este número entre 9, independientemente qué número nos va a quedar aquí en el cociente, en el residuo nos va a quedar 0. Y luego, pues eso lo podemos visualizar desde otro punto de vista. Esto podría entenderse como que el número 2200 algo es múltiplo de 9. Entonces, al decir que es múltiplo de 9 significa que vamos a multiplicar 9 por otro número que no conocemos y que nos va a dar este 2200 algo. Y en la pregunta nos dice que si cuál será el resultado de dividir 2200 algo, pero ahora entre 8, ¿sí? Ahora nos va a preguntar qué pasa si nosotros dividimos este número entre 8 en esta parte del residuo. Entonces, espero yo que ya haya quedado bastante clara la descripción del problema. Es un problema sencillo, pero que podemos aprender mucho de él. Así es que por favor cópienlo en su cuaderno, intenten resolverlo, dense su tiempo para que vayan paso a paso. Ya que lo hayan terminado, regresan al video para que puedan comparar sus ideas con las diferentes soluciones que les voy a presentar. Bien, vamos entonces a buscar una solución concreta, es decir, una solución que es bastante sencilla. Y entonces nos dice que si nosotros dividimos todo esto entre 9, el residuo debe de ser 0. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer para llegar a ese residuo 0. Si empezamos a resolverlo, nosotros sabemos que 9 por 2 son 18, entonces el 9 cabe dos veces en el 20. 20 menos 18 son 2. Bajamos el siguiente 2, se forma un 22. El 9 va a caber también nada más dos veces en el 22. 9 por 2, 18. 22 menos 18, 4. Luego bajamos el 0. El 9 va a caber 4 veces en el 40. 9 por 4, 36. 40 menos 36, 4. Y luego en este momento va a llegar esa letra A, que nosotros desconocemos cuánto es su valor. Pero aquí, pues ya nosotros sabemos que este número, que está escrito como 4A, que todo esto es múltiplo de 9. ¿Sí? Y le pongo una n para representar que se va a multiplicar un número desconocido por 9 para que nos dé ese número. Y si nos fijamos, pues es algo muy sencillo, porque para empezar, la A es un dígito que puede ir de 0 a 9. Eso significa que lo que tenemos que hacer es identificar qué múltiplo de 9 tiene dos dígitos y empieza con 4. Y eso es muy sencillo, simplemente nos podemos ir revisando la lista de múltiplos del 9, o lo que normalmente nos enseñan en la escuela como la tabla de multiplicar del 9, y nos vamos a dar cuenta que este número en realidad tiene que ser 45. ¿Sí? Entonces venimos aquí a la división,
lo sustituimos por el 45. 9 por 5 son 45 y sobra 0. Entonces el número 20.200 algo en realidad va a ser 20.205. Y entonces pues ya prácticamente ya sabemos qué hacer para resolverlo. Simplemente hay que dividir 20.205 entre 8. El 8 cabe dos veces. 20, 2 por 8 son 16. 20 menos 16 son 4. Bajamos el 2. Nosotros sabemos que el 8 cabe 5 veces en el 42, porque 5 por 8 son 40. Entonces sobran 2. Se baja un 0. Sabemos que el 8 va a caber 2 veces en el 20. 2 por 8 son 16. 20 menos 16 son 4. Bajamos el 5. Y entonces el 8 cabe 5 veces en el 45, porque 5 por 8 son 40. Y nos va a quedar un residuo de 5. Y esta es la respuesta del problema. Si se fijan, realmente lo que tuvimos que hacer es escribir dos divisiones y simplemente entender qué iba a pasar con el valor de la A, que aquí se los vuelvo a indicar. La A estaba en ese lugar donde está el 5, y así fue como dedujimos que A vale 5. Esta es la solución más elemental posible. Hay algunas otras soluciones que nos van a llevar a un análisis un poco más interesante. Entonces vamos a la siguiente solución. La segunda solución, si nos fijamos, de inicio nos dicen que el 20.200 algo dividido entre 9 en el residuo nos va a dar 0. Entonces, si nosotros empezamos a hacer la división de la misma manera, pues ya sabemos que aquí va un 2. 9 por 2 son 18, sobran 2. 9 por 2 son 18, aquí sobran 4. Luego 9 por 4 son 36, 40 menos 36, 4. Y luego aquí bajamos la A. Y nosotros sabemos que luego al final el residuo va a ser 0. Aquí esta parte vamos a hacer un pequeño análisis que es bastante útil, no nada más para este problema, sino para muchos otros problemas, y que nos lleva a entender realmente cuál es el valor posicional en nuestro sistema de numeración, que ya más adelante en otro video les explicaré ya de manera detallada. Pero aquí nos podemos dar cuenta bastante bien. Entonces vamos a tomar este número, que es el 4A, que en este caso nosotros sabemos que la A es un dígito. Entonces todo esto va a ser, como aquí el residuo al final es 9, al final es 0, eso significa que 4A es múltiplo de 9. Y al decir que es múltiplo de 9, significa que lo vamos a obtener multiplicando 9 por otro número. Yo le voy a poner n porque es un número que yo desconozco y que lo quiero representar con la n. Y entonces nosotros no sabemos cuánto vale la A, pero este 4 sí sabemos que vale 40. 40 unidades más A unidades es igual al múltiplo de 9. Y como nosotros queremos saber cuál es ese número por el cual tenemos que multiplicar n, entonces lo que podemos hacer es dividir todo esto entre 9. Es decir, el 9 que está multiplicando a la n lo vamos a pasar dividiendo por el criterio de equivalencia en nuestras ecuaciones lineales, y entonces nos va a quedar 40 más a entre 9 es igual a n. Y si nos fijamos, aquí tenemos 40 más a sobre 9, o lo podemos leer como 40 más a novenos. Entonces toda esta parte la podemos separar en 40 novenos más a novenos. Y al hacer esta suma nos debe de quedar un número entero, que es el valor de n.
Entonces, si nos fijamos, nosotros aquí tenemos una fracción impropia, que si la convertimos a una fracción mixta, vamos a poder ir dándonos cuenta cuál va a ser el valor de n. Entonces, para convertir a una fracción mixta, simplemente dividimos y vamos a dejar el residuo como el numerador. Entonces, el 9 sabemos que cabe 4 veces en el 40, que son 9 por 4, 36. Entonces va a ser 4 enteros y nos va a quedar nada más 4 novenos. Y luego esto va a ser más a novenos y debe de ser igual a n. Y entonces, si nos fijamos aquí, ya tenemos 4 enteros y la suma de 4 novenos más a novenos debe de ser un entero. Nosotros sabemos que un entero tiene 9 novenos, ¿sí? Entonces, como esta parte tiene que ser un entero, nosotros sabemos que lo voy a poner nada más esa parte, bueno, lo voy a poner completo. 4 novenos más a novenos es igual a n. Entonces nosotros sabemos que todo esto debe de ser un entero. Si ya tenemos 4 novenos, ¿cuánto nos falta para llegar a los 9 novenos? Nos falta 5 novenos. Entonces el valor de la a es 5, ¿sí? Y entonces el valor de n en este caso va a ser 4 más este entero que se forma aquí, va a ser 5. Entonces 5 es igual a n. Entonces 9 por 5 son 45, ¿sí? Pero bueno, nosotros queríamos determinar el valor de la a y aquí ya lo determinamos, y entonces podemos venir y escribir el 20.205 y hacer la división entre 8, ¿sí? Si hacemos la división entre 8, ya habíamos visto en la solución anterior que el residuo va a ser 5. Lo voy a hacer un poco rápido para no perder tanto tiempo. Entonces aquí nos queda 42, 5, nos queda 2, baja el 0, 2 por 8, 16, 4, 5. El 8 cabe 5 veces en el 45 y nos sobran 5. Y entonces este es el residuo, ¿sí? Este es el residuo que nos pregunta el problema. Esta es otra solución y aquí lo rescatable es toda esta parte que hicimos aquí, ¿sí? Cómo fuimos haciendo el análisis y sobre todo cómo separamos la parte del valor posicional, ¿sí? Que aquí tenemos 40 porque el 4 está en la posición de las decenas y aquí nada más seguimos teniendo la a porque esa estaba en la posición de las unidades, y luego aquí lo escribimos como una fracción y como se está sumando pues lo separamos como fracciones y ya de ahí pudimos determinar el valor de a y obviamente compararlo con el valor de n que nos quedó aquí. Esta es otra solución. Todavía hay más soluciones. Voy a explicarles una o dos más. Entonces, por favor, analicen bien esto, porque aquí hay mucho que aprender, y si se fijan, este problema cada vez se ve más sencillo porque le vamos encontrando más ideas. En esta tercera solución vamos a aprovechar un detalle bastante bonito. Nosotros sabemos que este número 20.200 algo es múltiplo de 9. Sí, este es múltiplo de 9. Y entonces a nosotros en la escuela ya nos enseñaron que existen algunos datos, alguna información que nos ayuda a ver si un número es divisible entre otro y determinarlo casi de manera visual. En este caso nosotros podemos aprovechar el criterio de divisibilidad
del 9. ¿Sí? El criterio de divisibilidad del 9 es muy parecido al criterio de divisibilidad del 3, que ese sí nos lo explican en el salón de clase, porque eso es parte del programa vigente de educación secundaria. Entonces, si nos fijamos, aquí les voy a explicar cómo es el criterio de divisibilidad del 9. El criterio de divisibilidad del 9 nos dice que si sumamos cada uno de los dígitos del número y la suma es un múltiplo de 9, eso significa que todo el número va a ser múltiplo de 9. Y entonces, pues como aquí nos afirma que es divisible entre 9, es decir, que es múltiplo de 9, entonces vamos a aplicar el criterio y con el criterio vamos a poder determinar el valor de la A. Entonces nosotros sabemos que si sumamos 2 más 0 más 2 más 0 más A, tenemos que obtener un múltiplo de 9. Y en este caso, el múltiplo de 9 que vamos a poder obtener, pues es en realidad el 9. No vamos a poder obtener más porque hasta aquí, con los números que conocemos, llevamos 4. El valor más grande que podría tomar A es 9. Entonces 9 más 4 son 13. No llegan a 18, que es el siguiente múltiplo de 9. Eso significa que entonces 4 más A debe ser igual a 9. Y por lo tanto, pues ya nos dimos cuenta que A tiene que ser 5 para que todo esto sea 9. Entonces, a partir de aquí nosotros podríamos aplicar un procedimiento muy parecido a las soluciones anteriores, es decir, escribir el 20.205 y dividirlo entre 8 y ya obtener que el residuo es 5. Pero no lo vamos a hacer de esa manera, vamos a analizar otra parte. A partir de aquí ya lo podrían hacer así, pero nosotros lo vamos a hacer de otra manera. El primer múltiplo de 9 es el 0. Luego el siguiente múltiplo es el 9. Luego el siguiente múltiplo es el 18. Luego el 27. Luego el 36. Luego el 45. Luego el 54. Luego el 63. Ahí dale. Luego el 72. Luego el 81. Luego el 90. Hasta ahí lo voy a dejar. Y aquí a la derecha voy a escribir el residuo de dividir entre 8. Si dividimos 0 entre 8, pues sabemos que nunca vamos a poder dividir el 0. Entonces este lo voy a dejar ahí pendiente. Ya en otra ocasión entraremos muy a detalle para explicarles cómo funciona esta parte, pero bueno, vamos entonces aquí con el 9. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 9? Cabe nada más una vez y el residuo va a ser 1. Luego, ¿cuántas veces cabe el 8 en el 18? Cabe 2 veces porque 8 por 2 son 16 y entonces el residuo va a ser 2. Aquí el múltiplo más cercano a 27, el múltiplo más cercano de 8 es 24. Para llegar a 27 nos van a sobrar 3. Y luego aquí nos va a sobrar 4. Y luego aquí nos va a sobrar 5. Aquí nos va a sobrar 6. Aquí nos va a sobrar 7. Y nosotros sabemos que siempre que tenemos un divisor, en este caso es el 8. Si aquí le tenemos el 20.205, sabemos que los residuos que nos van a quedar por aquí pueden ser números o dígitos del 0 al 7 y no nos puede quedar un número mayor porque eso significa que estamos calculando mal la cantidad de veces que cabe el 8 en cierto número de acá arriba del dividendo, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, en este caso, al llegar al 72, nosotros sabemos que 72 es múltiplo de 9, pero también es múltiplo de 8, porque 72 es el producto de multiplicar 9 por 8.
Entonces eso significa que aquí el residuo será 0 porque también es múltiplo de 8. Luego, si seguimos analizando, aquí en el 81, el 8 cabe 10 veces en el 81 y nos sobra 1 porque 8 por 10 son 80 y luego nos sobra este 1. Y luego, aquí en el 90, pues el 8 va a caber 11 veces, ya que 8 por 11 son 88 y luego nos van a sobrar 2, es decir, vamos a tener 2 de residuo. Y si nos fijamos, aquí los residuos se están apareciendo simplemente sumándole 1 y luego a partir de aquí del 0 se empiezan otra vez a repetir. Porque a partir del 0, si se fijan, el 72 es múltiplo de 8 y es múltiplo de 9. Y el 0 en realidad es múltiplo de todos los números, porque el 0 lo podemos obtener multiplicando cualquier número por 0. Entonces este puede ser 9 por 0 o también puede ser 8 por 0, ¿sí? Eso significa que aquí vamos a tener un residuo de 0, ¿sí? Y si nos fijamos, pues aquí ya se están repitiendo todos los residuos. Eso significa que si el valor de A es 5, es como si tuviéramos esta parte de aquí, ¿sí? Que acá tuviéramos más números, es decir, que tuviéramos un número así de grande, por aquí tener más dígitos. Entonces, desde aquí nosotros, sin tener que hacer esta división, podemos determinar que el residuo que nosotros estamos buscando es el 5, ¿sí? Esta es otra manera de resolverlo, simplemente analizando los múltiplos del 9 y analizando cómo nos van a quedar los residuos al dividir entre 8, ¿sí? Y así lo podemos determinar. Entonces aquí le voy a poner que el residuo será 5, ¿sí? Vamos a una cuarta solución. En esta otra solución es un poquito más abstracta porque en realidad no nos va a interesar o no vamos a calcular cuál es el valor de A, que eso es lo más interesante de esa solución. Entonces, por favor, analicen bien qué es lo que hicimos aquí y si pueden, memoricen o entiendan cuál es el criterio de divisibilidad del 9, porque es bastante útil. Ya luego, cuando veamos los criterios de divisibilidad de algunos números, explicaré algunas propiedades que nos van a servir bastante. Bien, vamos entonces a la última solución. Nosotros tenemos el número 20.200 algo. Entonces aquí lo voy a anotar, 20.200 algo. Pero este 20.200 algo yo lo voy a separar. Yo sé que ese 20.200 algo lo puedo separar en 20.000 más 200 más ese algo, más esa cantidad de unidades, ¿sí? Y entonces, como nos pide el residuo de dividir todo esto entre 8 y nos da el dato de que todo esto es múltiplo de 9, ¿sí? Pero vamos a empezar a resolver simplemente desde aquí, tomando en cuenta que es múltiplo de 9 nada más. Entonces, como nos pide dividirlo entre 8, voy a anotarle aquí que lo voy a dividir entre 8. Eso significa que todo esto lo voy a estar dividiendo entre 8. O si lo queremos ver desde otra manera, desde otra perspectiva, aquí tenemos una suma de fracciones, ¿sí? Toda esta parte es la suma de fracciones y la ventaja es que cumple con las condiciones necesarias para hacer la suma directa porque los denominadores son iguales y entonces nuestro resultado es esta parte de acá del lado izquierdo.
Pero lo que voy a hacer ahorita es empezar a desarrollar esas fracciones, ¿sí? 20.000 entre 8. Lo voy a poner acá de este lado, porque 20.000 entre 8 significa que al 20.000 le voy a sacar 3 veces la mitad, mitades consecutivas. Entonces voy a anotarlo diferente. Voy a poner aquí el 20.000 y luego la primer mitad, la mitad de 20.000 sabemos que es 10.000, y luego la segunda mitad, la mitad de 10.000 sabemos que es 5.000, y la última mitad nos queda en 2.500. Eso significa que esta parte de aquí vale 2.500 más. Luego al 200 le vamos a sacar 3 mitades consecutivas. Y lo pongo así y no me pongo a hacer la división porque sacar las mitades es bastante sencillo. La mitad de 200 es 100. Y luego sacamos la segunda mitad, que es 50, y la siguiente mitad, que es 25. Y si se fijan, aquí vemos un patrón de cómo se va haciendo la división cuando tenemos 20.000 y cómo se va haciendo la división cuando tenemos 200. Y si se fijan, la diferencia es que el 20.000 es 100 veces más que el 200 porque tiene 2 ceros más. Y entonces, pues si ya tenemos la última mitad que necesitábamos, también le podemos quitar esos 2 ceros de sobra y nos queda el 25. Entonces 200 octavos es igual a 25 enteros, ¿sí? Y entonces ya sabemos, con esta parte de aquí, sabemos que el residuo va a ser A. ¿Cómo podemos deducir que el residuo es A? Bueno, en la descripción del problema nos dice que 20.200A es múltiplo de 9, pero nunca nos dice que sea múltiplo de 8. Entonces hay dos opciones: que sea múltiplo de 8, voy a anotarlo diferente. Una opción es entonces que sea múltiplo de 8, y la otra opción es que no sea múltiplo de 8. Y en cualquier caso, si todo esto es múltiplo de 8, entonces pues el valor de la A será 0, ¿sí? En este caso A vale 0. Y si no es múltiplo de 8, pues no nos interesa en realidad cuál es el valor de A, porque sabemos que el valor de A puede ir desde el 0, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Puede ser cualquiera de esos. Y en realidad no nos dice cuál es el valor numérico del residuo de dividir 20.200A entre 8. Simplemente nos dice cuál es el residuo. Entonces nosotros podemos decir que el residuo es simplemente A. Y nosotros ya sabemos con las soluciones pasadas que el valor de A es 5 y que el residuo al dividir 20.205 entre 8 es 5, ¿sí? Y lo podemos comprobar. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues haciendo esto mismo, pero dividiendo entre 9, ¿sí? Si hacemos todo esto mismo, dividido todo entre 9, vamos a ponerle 20.000 entre 9 o 20.000 novenos más 200 novenos más A novenos, ¿sí? Y si se fijan, pues esto simplemente es expresarlo según el valor posicional. No le ponemos miles porque aquí el valor de las
unidades de millar es 0 y no le ponemos decenas porque aquí también es 0. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo, simplemente ya no vamos a poder hacerlo de esta forma porque pues hay que dividir entre 9, no simplemente sacar mitades sucesivas. Entonces aquí sí vamos a hacer las divisiones. 20.000 entre 9 cabe 2 veces, sobran 2, se baja el 0, cabe 2 veces porque 9 por 2 son 18, se baja el 2, perdón, quedan 2, se baja el 0, otra vez cabe 2 veces, queda 2, se baja el 0, otra vez, y luego nos queda de residuo 2. Eso significa que 20.000 novenos en realidad son 2.222 enteros con 2 novenos, con 2 entre 9, ¿sí? Luego 200 pues es como si lo tomáramos hasta aquí, ¿sí? Aquí les voy a hacer la línea para dividirlo. Es como si lo tomáramos hasta ahí. Entonces 200 novenos va a ser 22 enteros con 2 novenos también. Y entonces tenemos más a novenos. Y luego pues nosotros podemos juntar los enteros, sumarlos. 2222 más 22 son 2244, y luego más 2 novenos más estos otros 2 novenos más a novenos, ¿sí? Y entonces nosotros sabemos, como muy parecido a una solución pasada, sabemos que esta parte de aquí debe de ser un entero, ¿sí? Entonces si ya tenemos 2, 4, ¿cuánto nos falta para llegar a 9 novenos? Pues nos falta 5, eso significa que la A vale 5, ¿sí? Y entonces, como todo este número sí tenemos claro que es múltiplo de 9, eso significa que todo esto vale 1, y al valer 1, fíjense lo que nos va a pasar. Aquí nos va a quedar 2245, y luego acá, si nos fijamos, al sumar los enteros nos va a quedar 2525, y nos va a quedar de residuo A. El residuo va a ser A, ¿sí? Y aquí el residuo va a ser 0. Y regrésense a las primeras soluciones para que vean qué valores coinciden con estos valores que estamos obteniendo aquí, que nosotros realmente al separarlo de esta forma e ir dividiendo poco a poco, es como si hubiéramos dividido todo esto desde un inicio, que eso fue lo que hicimos en las primeras soluciones. Es decir, este 2245 es el cociente de dividir 20.205 entre 9, y luego el residuo es 0, y este 2525 es el cociente de dividir 20.205 entre 8, y el residuo es 5, ¿sí? Y nosotros sabemos que A vale 5, ¿sí? A partir de esta parte de aquí. Estas soluciones no es sencillo que se nos ocurran, y menos cuando tenemos poca experiencia. Yo se las presento para que quien las quiera estudiar o quien las quiera conocer se dé cuenta cómo se puede hacer. No es una solución difícil. Si se fijan, prácticamente lo que hacemos es trabajar con los valores posicionales, y luego al hacer la división pues es como si estuviéramos haciendo suma de fracciones. Pero sí es muy importante que sigamos practicando para que este tipo de ideas se nos puedan ocurrir y nos faciliten bastante la solución de los problemas. De todas maneras, cualquier detalle o cualquier duda o cualquier comentario me lo dejan aquí abajo del video, y con todo gusto les ayudo a aclarar sus dudas.